Entonces, estábamos hablando de los conceptos que están asociados al desarrollo del direccionamiento que tenemos actualmente, ¿cierto? En este caso. Entonces, básicamente, pues lo que tenemos que revisar nosotros es como el desarrollo que tenemos que tener en cuenta a nivel de organización y de los procedimientos que tenemos que usar para poder llevar a cabo una integral forma de manejar las cosas a nivel del direccionamiento. Cuando estamos hablando de direccionamiento estamos hablando prácticamente de cómo vamos a denominar a todo mundo presente en la Tierra. Y no estamos hablando de una sola cosa, estamos hablando de muchas cosas en este caso. Y desde ese punto de vista pues estamos hablando de del dimensionamiento como tal, de la forma en como IANA, que es el organismo mundial en este caso, organizó básicamente todas las cosas sobre la Tierra desde ese punto de vista. Entonces, si revisamos, hay 5 registros regionales de Internet, entre los cuales pues nosotros nos estamos encontrando básicamente que pues esto está mal dimensionado a nivel mundial y prácticamente pues podemos decir que hay unas zonas muy concentradas y otras zonas menos concentradas a nivel de usuarios. Entonces habíamos mencionado nosotros en este caso que esa asignación de direcciones pues a los usuarios finales no es que nos toque tanto a nivel de lo que son los registros regionales de internet, pero sí toca bastante a los entes que a nivel mundial se han caracterizado por ser parte de ciertos niveles de la jerarquía. Entonces, por ejemplo, las empresas que venden conectividad o que invierten en los backbone de red del mundo actual para conformar el actual internet físico, si pudiera decirse de esa manera, pues a ellos sí los afecta. Y los afecta la forma en cómo se particione puntualmente el mundo a nivel de lo que es el protocolo IPv4 e IPv6. Es más, ahora está saliendo un protocolo nuevo que le va a poder dar un poco de dar más vida al protocolo IPv4 sin necesidad de tener que usar IPv6, que se llama IPv4 Plus. Creo que ya lo mencionamos. El protocolo IPv4 Plus prácticamente extiende el direccionamiento y lo organiza de una manera un poco específica, prácticamente a nivel de países y de zonas en el mundo. Y solamente también en ese caso también podemos mencionar la situación en la cual ello también asigna direcciones en cuanto a servicios, en ese sentido. Entonces, digamos que este tipo de cosas comienzan a darnos a nosotros los fundamentos, en este caso, de cómo tener que tratar las cosas a nivel de lo que es el direccionamiento en otros tipos de protocolos. Entonces, hablar de IPv4 y hablar de IPv4 Plus es prácticamente hablar de lo mismo, solamente que entre IPv4 e IPv4 Plus hay una extensión en la anotación de los encabezados y en la parte del direccionamiento. Pero ya estructuralmente hablando de forma funcional, hablar de IPv4 y IPv6 es hablar de un protocolo muy diferente al otro. No son iguales. O sea, no es como llegar y decir, no, es que yo hice una extensión y le sumé dos. No. IPv6 es completamente diferente. Es más, en estructura IPv6 tiene, desde ese punto de vista, un protocolo como tal, en este caso, que desde ese punto de vista pues presenta una estructura de 128 bits contra los 32 que actualmente trae en razón IPv4 y que obviamente pues va a extender con IPv4 Plus. Entonces, revisemos un poco cuál es la consideración que tiene IPv6. IPv6, por ejemplo, podemos mencionar nosotros que está diseñado para ser el sucesor de IPv4, se supone. Pero les voy a decir la realidad. ¿Por qué se tiene que usar IPv6? ¿Y por qué sale IPv6? Porque es que realmente el direccionamiento público que había hasta el momento, o que había hasta el momento, en el instante en que esto sucedió, está agotado. No hay de dónde echar mano. Entonces, en este caso, digamos que el agotamiento del espacio de direcciones que tuvo IPv4 fue como el factor detonante que motiva a que la gente piense en que tiene que haber otro protocolo de direccionamiento. Pero entonces ahí es donde comienzan a recalar muchas cosas. Ahora está IPv4 Plus. Y al estar IPv4 Plus diciéndonos, bueno, es que yo ya tengo acá posibilidades de decirlas y de manejar las cosas y de cómo manejar la situación, pues ya eso es otro paseo. Entonces, de hecho, podemos decir que lo que se había proyectado se está cumpliendo, porque las direcciones de IPv4 se decía que estarían agotadas
para el 2020, y de hecho está pasando. No hay necesidad de pronto ser un mago para llegar a determinar de que esto esté sin direcciones. De hecho ya no hay direcciones para retomar de IPv4. Lo que pasa es que ahorita con este tipo de situaciones se le da una reorganización. Y yo creo que el modelo de trabajo que va a considerarse ahorita es todavía similar al mismo modelo de trabajo que se tiene en IPv4 actualmente, que no es un modelo extremo a extremo, es un modelo tramo a tramo, y no es un modelo, es un modelo que corta la comunicación que puede existir entre los dispositivos de forma directa. Es más, de hecho eso se podría aprovechar ahora con la precursividad y con el surgimiento rápido de lo que son las soluciones montadas sobre Internet de las cosas. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un gran nicho de negocios en el que tenemos que pensar cómo participar. Esa es una cosa, digamos que ineludible, porque es que nosotros no tenemos población decreciente. La pandemia no nos acabó. Yo creo que la pandemia antes yo antes veo más gente, ahora, y va a salir más gente, porque es que la gente estuvo muy encerrada, en ese sentido. Entonces la población se vuelve más creciente. De hecho, hay gente en ese momento que tiene básicamente la necesidad de precisamente interactuar más, y no solamente interactuar más desde el punto de vista social, porque es que la pandemia acaba la socialización. Entonces, hoy en día, prácticamente una persona tiene la necesidad y la obligación de tener que portar más host encima para poder interactuar. Pero resulta que el que le está prestando los servicios tiene inversiones todavía sobre IPv4. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en ese sentido, las cosas se vuelven, digamos que pertinentes, para que de pronto lo que se está haciendo a nivel de IPv4 Plus como que sea una tabla intermedia o un paso intermedio entre lo que fue el consumo de IPv4 directo al directo consumo de IPv6. Entonces, transiciones todavía se siguen dando, porque sería muy bueno interactuar en los dos protocolos. Entonces, pues, ¿qué características podemos decir nosotros sobre IPv4? Pues IPv4 tenía un poco de direcciones. Cuando me mencionaron, cuando a mí una vez me hicieron un comentario hace muchos años, me decían que direcciones de IPv4 habían como granos de arena en una playa. Se acabó. La playa se secó. Y supuestamente IPv6 pues tiene un espacio de direcciones que primero pues cuadriplica, no es que sea 4 veces IPv4. Todo el que diga que 2 a la 32 es 4 veces más pequeño que 2 a la 128, pues está... Porque la intención de decir esto es que esto matemáticamente hablando es bastante grande. Entonces, en este caso, lo que estamos considerando nosotros es que lo que vamos a llegar a encontrar entre una solución protocolar y otra es llegar a poder resolver limitaciones, sea la que sea. En estos momentos, pues yo puedo hablar, pues porque la base técnica que tenemos para trabajar ahorita es sobre IPv6 e IPv4, sobre IPv4 Plus no. IPv4 Plus es otra alternativa, porque va a incluir sencillamente cosas adicionales, como está mencionándose allí. O sea, ¿qué cosas adicionales? Capacidad de direccionamiento, pero los servicios siguen siendo prácticamente en esencia los mismos. Entonces, una de las situaciones que uno piensa entre protocolos, entonces es de pronto llegar y definir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos con uno solo o con los dos? Es como llegar y decirles a ustedes, bueno, es que ustedes están en una región en donde en cualquier momento ustedes le pueden hablar en inglés o en español. Es el mismo cuento. Entonces, ¿eso qué implica? Que cada persona tiene que tener un stacking de posibilidades doble. Yo no puedo pensar solamente en español, tengo que pensar en inglés. Porque eso me implica asociarme con más cosas que pueden estar circundando en el entorno y en el ambiente. Y esa es de una de las posibilidades, el dual stacking, que permite la interacción. También tenemos en este caso los conceptos de túneles, aunque estos conceptos de túneles involucran que el transporte de ellos uno lo haga a través de IPv4. Y obviamente el transporte de ellos a través de IPv4 involucra de que lo que hay en los extremos sean islas o entornos determinados solamente de IPv6. Entonces, prácticamente es como llegar y decir, bueno, entonces es como que yo tuviera feudos de IPv6 conectados a través de interconexiones de IPv4, red de transporte.
La otra alternativa, aunque pues yo no la veo como práctica, son los procesos de traducción. Pero desde ese punto de vista es como llegar y decirle, bueno, ¿usted qué me quiso decir de IPv4 para yo entenderlo en IPv6? ¿O qué me dijo usted en IPv6 para yo en IPv4 entender? Eso es un problema que básicamente lo tendrían que resolver desde ese punto de vista, aunque yo consideraría que esto sería obsoleto, los sistemas de capa 3, que son los que están involucrados precisamente en el trabajo protocolar del protocolo IP. Bueno, de aquí en adelante pues yo creo que estas cosas toca es como mencionárselas a ustedes. Entonces, pues nosotros vamos a usar para referirnos al direccionamiento los sistemas de numeración tradicionales. Pues yo digo tradicionales porque para mí es tradicional hablar de sistemas decimales, hexadecimales y binarios. Entonces aquí digamos que desde ese punto de vista todos tienen que tener un nivel de solvencia alto para llegar y entender de que pues obviamente los dígitos compuestos del conjunto de números hexadecimales son básicamente 16 que van del 0 a la F. Y eso representa a nivel binario nibbles o nibbles. Y están escritos con 4 bits. 4 bits. Espero que no se olvide. Entonces, que si yo tengo 2 a la 4, tengo 4 bits, tengo la posibilidad de definir 16 estados. Ya, en este caso. Y que obviamente la representación de una dirección en el protocolo IPv4 Plus o en IPv4 normal es en notación decimal de separar con puntos. Se trabaja también a nivel binario la estructura y es por octetos. Mientras que en IPv6 la cuestión cambia un poco, pero pues la notación ya no es directamente en decimales, sino en hexadecimales, y obviamente la estructura de la dirección, como vamos a ver más adelante, va separada con colons o 2 puntos. Y allí ya no se habla de octetos, sino que se habla de hextetos. Esa es la realidad de esto. Entonces, aquí les presento pues una representación. Cuando hemos estado diciendo y hablando de IPv6, espero que de pronto tengan muy en claro esto, porque mi intención es de pronto más adelante hacer un paralelo entre lo que es IPv4, IPv4 Plus e IPv6, de pronto hasta dictar una charla en eso, que me está como motivando, para poder encontrar precisamente el nivel de consecuencias que tenemos que afrontar precisamente en estas cosas. IPv6 tiene 128 bits, IPv4 pues actualmente en su forma base tiene 32 bits. Resulta que IPv6 básicamente encuentra en ese sentido por cada hexteto 4 bits. Entonces, si él tiene 4 bits por cada hexteto, y cada hexteto es cada cosita de estas, ¿no? Que vamos aquí a señalar. Esto es un hexteto, un hexteto, un hexteto, un hexteto. O sea, ¿por qué decimos, perdón, esto es un hexteto, esto es un hexteto, y esto es un 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits, o sea, aquí hay un hexteto. ¿Cuántos hextetos tenemos? 8. 16 por 8, 128. Eso es todo. Entonces, el hexteto básicamente se refiere al hecho de que tenemos en IPv6 un campo. Esto es un campo de direccionamiento o un campo de estructura de dirección. Fíjense que estuvimos también mencionando de IPv4 que nosotros hablábamos de campos de notación decimal con puntos, son 4 nomás. Y para organizar allí vamos a encontrar básicamente desde ese punto de vista una estructura que se llama máscara. En IPv6 no está esa vaina. Entonces, lo importante es que en IPv6 uno puede escribir números y letras representativas del alfabeto hexadecimal y se pueden escribir en mayúsculas y minúsculas. Eso sí tiene una regla y un orden, una estructura. El hecho es que en este caso hay unas consideraciones, y es que de pronto, como en todo direccionamiento a nivel binario, uno encuentra ceros hacia la izquierda, y el cero hacia la izquierda definitivamente no quiere decir nada, pero el cero hacia la derecha sí. Entonces uno puede decir que los ceros que están presentes a la izquierda de una cantidad se pueden omitir. Esa es una regla base en toda esta estructura de direccionamiento. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes la forma en cómo se escriben unos datos. Obviamente hay casos especiales. Si yo tengo A000, eso es A000. Pero si yo tengo 0A00, pues es lo mismo que tener A00. Esa es una de esas cosas que podemos mencionar nosotros. Pero si yo, por ejemplo, tengo 00AB, yo puedo decir AB, pero no puedo decir AB00, porque es que
La diferencia entre AB y AB00 es bastante inmensa a nivel de posiciones binarias, en este caso. ¿Está entendido hasta allí? Claro que sí. Bueno, entonces, otra de las situaciones está en la omisión, pero solo de los ceros. Como estamos hablando de los ceros, dentro de una estructura, una dirección en IPv6, pues uno puede hacer omisiones. ¿Cómo se maneja esta situación? Resulta que uno puede hacer omisiones usando digamos que un mecanismo, este mecanismo que está acá, que es el doble colon, que le ayuda a uno a reemplazar cadenas contiguas de muchos ceros. Pero obviamente pues uno lo puede hacer dentro de una dirección una sola vez, en este caso. Entonces digamos que vamos a mirar ese ejemplo. Entonces, ¿cómo se omiten desde ese punto de vista los ceros usando un doble colon? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta dirección que tiene este campo, y aquí está en este campo de ceros. Y acá tenemos este campo y tenemos este campo de ceros. Yo puedo hacer el resumen en este punto, evitando, pues obviamente evitando la escritura de estos ceros, pero necesariamente tengo que escribir estos ceros de acá. O puedo escribir estos ceros y puedo en ese sentido resumir, editar estos ceros como presentes y resumir estos de acá. No lo puedo hacer a ambos lados. O sea, esta dirección que está aquí es un formato compreso que puede ser esta misma dirección de acá. En esencia, digamos que ellas no son exactamente iguales, pero están, digamos que yo puedo escribirla o esta dirección que está acá arriba, la puedo escribir o de esta manera o de esta manera. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Pues yo ponerme a hacer el resumen por los dos lados, porque eso sí, aquí no existe. De hecho, importante que tengan en cuenta esa parte. O sea, los ceros, cuando yo no los resumo, tengo que colocarlos, porque si no el formato de entendimiento, de procesamiento de estructura de direcciones entiende que eso está resumido y puede de pronto hasta reportar errores. Bueno, no sé si eso tenga alguna duda o alguna inquietud, ¿no? Bueno, nadie dice nada. Entonces, otra de las cosas que tenemos que mencionar en comparativa entre lo que es el servicio de direccionamiento es el manejo que tiene IPv4 e IPv6 por la especificación de esto. En IPv4 tenemos tipos de direcciones de unicast, multicast y broadcast. Y en IPv6 tenemos unicast, multicast y anycast. O sea, en otras palabras, el concepto de broadcast en su totalidad fue erradicado de IPv6. No tiene broadcast. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo así que? Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que pasa es que en IPv6 el broadcast lo hicieron mejor. Le dijeron al multicast, vuélvase broadcast, pero usted no le diga a nadie que se va a llamar, bueno, no le diga a nadie, usted va a hacer multicast, pero solo que usted va a hacer el trabajo del broadcast. Lo que pasa es que mejor organizaron las cosas y al concepto del multicast le dijeron en casos así. Entonces habíamos encontrado precisamente lo que les he mencionado de la situación que tenemos nosotros con respecto a IPv4 e IPv6. Entonces, mi opinión es que esta vaina y este asunto se convirtió sencillamente de otra manera, pero en ese caso el trabajo de ingeniería fue muy alto, pues porque prácticamente consideraron construir un protocolo, de nuevo, en este caso, y relacionar las cosas de una mejor manera. Entonces, digamos que la situación comienza a volverse, pues desde ese punto de vista, un poco diferente también en cuanto a lo que es el manejo de los prefijos. En IPv6, ya el concepto de prefijo es algo más elaborado. El IPv6, pues ya sabemos que su notación es hexadecimal con colon. Y obviamente la estructura típica de una dirección es como la que ustedes ven acá, no ha cambiado mucho. La dirección pues obviamente involucra qué clase de cosas. Una parte de red y una parte de host. Solo que aquí la parte de red pues tiene mínimo, pues cuando se ha trabajado de esta manera y típicamente con un prefijo 64, aunque puede tener mucho más grande.
dependiendo de la clase de red que tengamos. Lo que pasa es que, pues, fíjense que aquí tenemos por cada red determinada en IPv6, 2 a la 64 hosts. De hecho, IPv6 no tiene la jerarquía ni las clases que tiene IPv4. Eso no existe. Entonces, nosotros denotamos este prefijo 64 no para el tamaño precisamente de lo que es el campo del host, sino para el tamaño de la red. No hay máscara por eso en este caso. ¿Está claro? Entonces, el servicio de Unicast funciona igual que el servicio de IPv6, funciona igual que el servicio de IPv4. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues los servicios de Unicast, digamos que son los que van a hacer la interconexión entre un par de dispositivos que están habilitados y que pertenecen puntualmente en ese sentido, digamos que a una estructura de asociación, ¿sí? En ese orden de ideas. El servicio de Unicast, pues obviamente dentro de IPv6 se estructura, porque dentro de IPv6 hay servicios de direccionamiento no tan comunes como los que existen en IPv4. En IPv6 existe un servicio de direccionamiento de Unicast global, el de enlace local, los de loopback, las direcciones sin especificar, las direcciones locales únicas y las que se integran con IPv4. Hay más. Entonces, encontrar direcciones acá como que es un poquito más complejo. De hecho, hacer subnetting no es tan simple como todo el mundo piensa. Es mucho más fácil en IPv4. Entonces, las direcciones de Unicast de IPv6, por ejemplo, mencionando las globales, haciendo un comentario acerca de estas, son direcciones que son similares a las que tiene IPv4 de forma pública. Son las que se reconocen, son las que rutean el Internet, son las que uno va a configurar desde el punto de vista estático más de seguido, o en algunos momentos de forma dinámica por algunos procesos de DHCP que sí existen. Esas son de las cosas que hay que tener en cuenta. Las de enlace local, pues son utilizadas básicamente para hacer que se comuniquen, en este caso, solo los dispositivos que pertenecen al segmento. O sea, la implicancia de estas direcciones de enlace local es que solo existen allí nomás y no tienen nada más que aportar en este caso. Las direcciones de loopback son direcciones que son para considerar virtuales como primera medida y son para hacer pruebas de la presencia digamos que técnica de lo que son los módulos de software del stack de TCP/IP. Porque si esto no está, pues ahí sí no hay nada que hacer. Escribirla es muy sencillo, ¿no? Porque uno la puede escribir de esta manera o de esta manera. ¿Ya? Y están también las direcciones sin especificar que están conformadas por todos ceros. O sea, realmente se puede escribir de esta manera o de esta manera. ¿Ya? Entonces son básicamente los servicios de direccionamiento que de pronto muestran algún tipo de comportamiento un poco diferente al que tiene IPv4. Están las direcciones locales únicas, que son las que uno reconoce como muy similares en contexto funcional a lo que supuestamente se habla de IPv4 y se utilizan para direccionamiento local. Y están las que están integradas a IPv4. Pues obviamente en este caso son las que uno determina hacerle traslaciones desde una dirección de IPv4 a direcciones de IPv6. Bueno, hablemos un poquito de lo que son las direcciones de enlace local de Unicast. ¿Qué son estas direcciones? Estas direcciones, pues de pronto ustedes las vienen a encontrar siempre. Es de pronto bueno que las tengan presentes porque supuestamente en este caso, estas direcciones nos dicen a nosotros que deben existir, queramos o no queramos, en una estructura de direccionamiento de IPv6. Esas direcciones están descritas en el prefijo FE80, las 10. Todo lo que tenga este tipo de estructura pertenece a las direcciones de enlace local. Y son direcciones que no son ruteables en el Internet. Las direcciones de enlace local, pues las bloquean los enrutadores. Eso es obvio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo desde una dirección de enlace local no le puedo hacer o no puedo hacer tráfico o no puedo hacer internet working, que es trabajo entre redes, entre un par de interfaces. Yo no puedo hacer eso. Puedo trabajar localmente. Y de la manera en como eso está dispuesto acá. ¿Cómo se estructura una dirección de Unicast global?
Pues obviamente, estas ya son otras direcciones, ¿cierto? Una estructura, una dirección de IPv6 de Unicast Global, pues es como hablar de las direcciones que supuestamente están definidas, en este caso, como las direcciones públicas que están entregando los registros de regionales de Internet. ICANN, por ejemplo, y IANA entregaron a nivel mundial 5 registros. Ya en este caso y en donde esos 5 registros, pues se sabe cómo se maneja a nivel global por direccionamiento a la Tierra. Entonces, la primera cosa que hay que entender es que en este caso, digamos que uno debe considerar, siendo como piensan los enrutadores, en ese sentido, cómo ellos procesan la información para darnos cuenta de que una dirección pertenece a eso. Entonces, pues obviamente es fácil, porque leyendo los 3 primeros bits del exteto, en el exteto, de más peso, de más a la izquierda, en este caso, o sea, en el primer número hexadecimal, nos vamos a dar cuenta si esa dirección es de enlace, si es de Unicast Global o no. ¿Ya? Entonces ellas tienen unos rangos de variación. Ellas van desde la 2000 a la 3FF. O sea, ustedes se podrán imaginar cuántas direcciones hay allí. Pero es que estamos hablando del primer número con respecto a otros 3 octetos, otros 3 sextetos más. O sea, tenemos esa variación a nivel binario por toda la variación que tengamos de los siguientes extetos, que son 3, y cada exteto tiene 16 bits. Entonces, el poder de direccionamiento es bastante fuerte en este caso. En una dirección en Unicast Global podemos encontrar una estructura. De hecho, es importante que se les aclare esto a ustedes de una vez, porque para poder entender el subnetting, es importante que sepamos cómo sale. De hecho, las estructuras de las direcciones en IPv6 siempre les van a hablar a ustedes de que existe un prefijo de enrutamiento global, un ID de subred y un ID de interfaz. Son 3 partes. Entonces, de hecho, ese prefijo de enrutamiento global normalmente es el que ha sido entregado o asignado por los RIRs o por los ISPs y que por lo general pues eso mide 48. Allí hay una estructura de distancia binaria de 48 bits. O sea, 2 a la 48 posibilidades de redes que son para enrutamiento global. En ese sentido, pues, por ejemplo, este prefijo que tiene de ejemplo la presentación, ¿sí? Muestra que, y nos indica que, pues, tenemos 3 sextetos que se están usando para direccionamiento, ¿sí? Este es uno de ellos nomás, pero puede ser ACAT 0, ACAT 1, bueno, todos los ACAT, todos los, el AKH, el AKF, bueno, el hecho es que hay variaciones. O sea, de cuántas redes pueden haber allí, y bastantes posibilidades en este caso. El cuento es que después de que nosotros tengamos muy claro de esta estructura, que tenemos un prefijo y que a su vez yo tengo otros 16 bits para decir qué tanta red voy a usar, porque esta sola dirección tiene la disponibilidad de decir que en este exteto tiene otros 16 bits para sacar posibilidades de redes. Entonces, por una dirección yo tendría 2 a las 16 redes, en la cual cada una de esas redes tendría 2 a las 64 hosts. Eso no es pequeño, ¿no? De hecho, pues yo podría decir lo siguiente, ¿no? Yo con una sola dirección, con un solo prefijo 48 dirección a todo Colombia. ¿Qué más? Organizadito y todo, bien manejadito, todo Colombia quedaría cubierto. ¿Qué Pero más? porque me da, con 48 bits me da 281 por 10 a la 12. Bueno, ¿eso es pequeño? No, esos billones. Ah, por eso, yo con una sola dirección de dirección a todo Colombia. Piénsenla muy bien. El hecho es que yo después de que ya tenga eso claro, yo puedo identificar lo que es un ID de subred y un ID de interfaz. Entonces, el ID de subred es este. Pero pues
no es nuestro problema ahorita de definir, pues, bueno, es que yo tengo una idea de su red. A mí me importará de aquí en adelante es qué tanto tengo para el host. Y vamos a arrancar en 64 bits. O sea, pues tengo como un potrero binario para poder decir de ahí en adelante qué quiero hacer. Eso es demasiado grande. Es que 64 bits, yo diría por una sola dirección, por una sola dirección de red, 2 a la 64 hosts, es bastante grande, ¿no? En este caso. Entonces, ¿de qué me tengo que preocupar? Pues yo tengo que preocuparme en este momento de escribir bien las direcciones. Usted escribe mal un numerito de esos, mete mal una letrica de esas, toparías. Entonces el ID de interfaz prácticamente puede barrer valores desde todos estos ceros con 4 estetos, ¿hasta dónde? A todos esos estetos llenos en Fs. Eso es un rango de red sin tener segmentación. O sea, aquí no estamos hablando todavía de subnetting. Y yo creo que aquí vamos a hacer esa parte, en este caso. Entonces, configurar una red de estas es lo más de sencillo. Hagamos un pequeño ejemplo gráfico. Vamos a hacer ese preciso ejemplo que está allí. Entonces, hagámoslo exactico, pues, o si quieren lo cambiamos un poco. Pero, pues, obviamente, en este caso, eso es lo importante. Estas son las cosas que les toca llevar a cabo de la mano para poder desarrollar este tipo de trabajo de apropiación. Esto es más de apropiación que otra cosa. Y, pues, sencillamente aprendemos aquí facilito. Entonces, yo tengo acá en esta presentación esta pequeña topología. Entonces tengo un par de PCs y un enrutador conectado a una nube. Entonces vamos a colocar las cosas de esta manera. Entonces yo voy a colocar un par de PCs, este y este, conectados a través de, pues a mí me parece redundante el switch, pero lo voy a colocar. Voy a colocarlo aquí, lo voy a colocar acá. Y conectado a un mismo enrutador. Voy a colocar este enrutador, este 2911. Y a su vez voy a colocar por acá, voy a complicarme la vida. Voy a poner esta nube aquí. En este caso. Y voy a bajar hacia acá a través de una interconexión un poco diferente. Entonces, esto lo voy a hacer por modem DSL. Y voy a bajar de la nube. En este modem voy a subir por el enrutado. Voy a cambiarle unas condiciones al dispositivo. Voy a ponerle aquí gigabit. Para poder que se enlace con el router. Y la bajada de la nube también la voy a hacer por gigabit hacia un servidor. Voy a colocarle aquí una interfaz por gigabit en cobre, ¿no? Digamos. Voy a montar dos enlaces. Y finalmente vamos a llegar al servicio por a un servidor. Este servidor, digamos que va a ser, vámonos, un servicio www. Entonces conectemos todo así rapidito. Entonces conectamos este computador, vamos a colocarle este computador lo podemos conectar desde su interfaz, acá, y a este, vamos a conectar desde su interfaz, acá. Eso es sencillamente dibujito, ¿no? Entonces yo aquí desde la gigabit, vengo a la gigabit, y desde esta gigabit, vengo a la gigabit. No es más. Y desde acá, desde esta gigabit de aquí, vengo a esta gigabit de acá. Desde este puerto de este modem, llego a esta nube, digamos que al modem 4. Y desde esta nube, que está aquí en el gigabit 8, llego a una interfaz que tenga el servidor que también sea de gigabit. Voy a montarle una tarjeta de red que sea por gigabit. Una sola. Voy a montar esta. Listo. Ya acabamos con el ejercicio. Esto es fácil, ¿no? Esto viene aquí. Listo. Entonces, ¿dónde viene la información? O sea, esto es dibujitos. Entonces, ya lo que tenemos que hacer nosotros es hacer esto. Pues en este caso, digamos que yo no recreé la comunicación exactamente a través de este tipo de interfaz, sino que lo modelé a través de un circuito de acceso por DSL. Entonces, yo voy a hacer esta parte aquí. Voy a dar el direccionamiento, voy a inventar yo las direcciones y voy a recrear toda esa parte. Este es el DNS mío. Voy a empezar por este lado.
Entonces digamos que este es mi servidor, voy a programarlo acá a nivel de IPv6, le voy a colocar una dirección IP automática, 2000, dos puntos A, B, C, ahí tengo 64 bits, ¿cierto? Entonces tengo 10, mírenlo bien, tengo 16, 32, 48, 64. Entonces le voy a colocar aquí 2 puntos, 2. Y acá le voy a colocar el prefijo que tengo yo manejado, 64. Este, como es el servidor, pues digamos que yo voy a echar acá trabajos. Este es el default gateway y él es el DNS de sí mismo. Es un servidor. Por aquí voy a configurar de una vez un servicio rapidito. Profe, Señor, C 2000 serían decimal, ¿sí? eso es, no, eso es hexadecimal. Yo no estoy escribiendo ya decimales, hexadecimales. Ah, ok. Esto no, ya, yo lo dije, ¿no? Esto no es así. Entonces, acá el tipo de registro es, voy a colocarlo, ese es ese, ¿no? Todo esto es hexadecimal. Aquí lo adiciono y aquí enciendo el DNS. O sea, él ya está activo. Ahora, ¿qué me toca hacer? Que esta interfaz que está aquí. Bueno, vamos a darle vida física a esto. Esto es una nube de interconexión. En esta nube de interconexión, yo noto que él entra por la gigabit y sale por el modem 4. Entonces, yo voy a hacer esa conmutación en la parte de la configuración. La gigabit sale por DSL, sí señor. La gigabit es la que está acá, ¿no? Esta, gigabit 8. Se conecta por DSL. Voy a la parte del modem, entonces busco que el modem 4 se entienda con la gigabit 8 y queden asociadas. Al quedar asociadas, yo ya tengo la interconexión de capa física. O sea, yo ya podría llegar hasta aquí. Entonces, el modem, ¿qué hace? Me hace la descarga de bajada desde una línea de datos montada en un acceso por DSL y me lo entrega en una interfaz tipo IEEE 802.3. Pero acá está apagada. Entonces voy a trabajar sobre la programación del enrutador. Entonces aquí voy a entrar al dispositivo, lo voy a programar en un momentico, ¿sí? Y voy a entrar a las interfaces a hacer ese trabajo. Entonces es la Gigabit 02. Entonces aquí es lo mismo que está en la diapositiva, ¿no? Sino que pues yo lo voy a hacer acá de otra manera. Entonces es interface Gigabit. Me dijeron que era ¿qué número? La 02. Entonces es la 02, 0/2. Yo le digo IP address. Bueno, un momentico. Antes que nada, como este enrutador tiene que trabajar en IPv6, yo tengo que activar sus servicios. IPv6 Unicast Routing. Entonces aquí le coloco, después de eso, entro a la interfaz. Antes activo los servicios de IPv6. Voy a entrar a la interfaz y le voy a colocar la dirección en IPv6. IPv6 address. Entonces voy a colocar la dirección que me importa. Entonces, ¿cuál es? Es la 1. ¿Qué prefijo tiene? 64. ¿Qué le tengo que decir ahorita? No shoot. Tengo no shoot down. ¿Para que hacer qué clase de cosas? Para que administrativamente esta interfaz se levante. Aquí vamos a notar que cambia de verde, de rojo a verde. Ahí está. ¿Listo? Entonces ahorita ya tengo ese lado, ¿sí? Entonces digamos que yo, el trabajo ahorita, ¿cuál es? Que los computadores pues queden activos. Pero para poder que queden activos necesitamos que el resto de interfaces también lo hagan. Entonces, esta es la 00 y la 01. Entonces, como yo por acá hice el trabajo con la 02, voy a seguir con la 00. En la 00 pues voy a colocar otra red diferente. Entonces, en vez de colocarle ABC, voy a colocarle D. ¿Listo? Entonces, coloco esta dirección IP y activo administrativamente. Ahí coloco en verde. Salgo de esta interfaz y me voy para la 01. Como por ejemplo, en el otro yo coloqué D, aquí se lo cambio por E. Y activo administrativamente. Listo. Se supone que en este momento el enrutador ya está listo. Voy a ir a los hosts. Entonces, en un host coloqué como gateway este valor, que fue en el de arriba. Este sí lo necesito. Entonces, en este caso, acá en este host, está acá. Le voy a colocar esa dirección, pero voy a colocar la 2 con el prefijo 64. Aquí coloco su gateway, que está bien, ¿cierto? Y acá coloco otro valor.
¿Cuál? El del DNS que yo programé, que es este. Que este tiene que ser el mismo que tiene el computador que está acá. Ahí está, ABC2. ¿Listo? Entonces el computador ya quedó. Yo ya acabé el ejercicio. Entonces ya esta vaina está. Podemos irnos. Acá por este lado tengo el otro. Pero entonces recordemos que aquí es ABDE, es el 2. Por aquí 64. Por aquí debe ir ABDE, perdón, AB1. Y acá sería el ABC2. Listo. Escribí algo mal. Tengo que volverlo a escribir todo. El DNS. Es el ABC2. Listo. Entonces, toda esta red tiene solo IPv6. ¿Cómo me doy cuenta de que estamos trabajando? Pues si usted se pone a mandar carticas aquí, con este sistema, pues esto no le va a funcionar jamás. Porque las carticas están hechos en este sistema de modelamiento de esa manera gráfica para trabajar con IPv4. Entonces, esto ya tiene que ser trabajado a nivel de terminales. Entonces, por ejemplo, yo me podría meter aquí al Command Com. Como esto ya tiene un traductor, yo le puedo decir acá un ping al www.serverweb o web server. ¿Cómo coloqué yo? ¿Sí se acuerdan o no? Servicios. Web server. Vamos a colocar aquí en el HTTP, en la parte de edición del index, coloquemos aquí otra cosa. Coloquemos aquí, por ejemplo, así, ¿no? ¿Está claro? Entonces, web server. Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy a escribir webserver.com. Voy a hacerle un ping. Contestando. ¿Cómo de otra manera, de qué otra manera me doy cuenta? Ah, bueno, navegalo. Estamos navegando en IPv6, ¿no? Entonces, www.webserver.com. Ahí está el ejercicio. Eso es ya dirección a IPv6. O sea, si usted no tiene idea de qué está haciendo, a usted nadie le va a decir en qué protocolo está trabajando. Moraleja, revise. ¿Me entendieron todos? Porque sencillamente esto, todo es IPv6. Todo es IPv6. Todo, mire, entre otras cosas aquí, este señor, ahí tiene sus cositas, ¿no? Su dirección en IPv6, ese también tiene su dirección en IPv6. O sea, estas particularidades, hoy en día prácticamente, en este caso, todo queda como ahí, pues no sé, como para ponerle cuidado, ¿no? Pienso yo. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Señor. ¿hay alguna manera hay alguna manera de que se pueda trabajar en los dos protocolos a la vez? O sea, que digamos que por un lado, digamos por un puerto llegue en IPv6 y por otro puerto controle una red interna en IPv4, ¿es posible? Venga, la buena pregunta. Yo creo que aquí eso se lo podemos preguntar más fácil a Yajaira. ¿Yajaira nos puede ayudar? Yajaira. Yajaira. No nos quiere contestar. Bueno. Venga, señor. Aló. Aló. ¿Sí sabe por qué le preguntó a Yajaira? ¿O no? ¿No tienen idea? No, profe. Porque Yajaira puede entender por un lado, o sea, a ver, es que el cuento es que aquí el cuento es que no es sexista, pero es las mujeres. ¿Por qué? Porque a usted una mujer le puede prestar, es que el problema de nosotros es que nosotros le prestamos atención a una sola cosa. Es proceso por proceso. En cambio, una mujer es en paralelo.
y las mujeres funcionan así. Esa es la diferencia. Entonces, me están diciendo que funcionemos de esa manera. Pero le quiero preguntar a Yajaira, ¿cómo hacen las mujeres? Porque es que las mujeres hacen eso. Y eso es natural. Yo siempre he querido saber cómo funciona eso. Y eso que me estás preguntando vos es precisamente lo que de pronto en el internet se ha modelado. Pero decime una cosa. Yo tengo una aplicación que está funcionando en IPv6 y que me está respondiendo. Y yo de pronto tengo otra aplicación en IPv4 y que me está funcionando. Si la finalidad es mantener alternatividades para diferentes aplicaciones en diferentes protocolos, eso pasa todo el tiempo. Y el nivel de atención que debe tener una máquina de estas es el que tienen hoy en día las personas que son capaces de tener esa disposición de respuesta. Yo no soy capaz. Yo tengo que primero prestarle atención a usted y luego al otro. No puedo llegar y decir a usted y a usted al tiempo. No. Y la otra situación es que el mismo proceso esté servido por los dos protocolos, que de pronto sería una forma de tenerlo como de contingencia o de backup. ¿Sí me entiende? Hola, ¿y por qué no nos contestó Yajaira? Hola, me preocupó. ¿Qué pasó? ¿Se me ofendió o qué? ¿Ah? Yajaira. Bueno, era como para enriquecer el concepto, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Sí me entendieron todos? Ok, pro. ¿No entendieron o no? ¿O estuvo como pesado el comentario? Lo que pasa es que pues yo tengo entendido que nosotros procesamos línea por línea, o sea, una cosa a la vez. Las mujeres son en paralelo. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Jóvenes? No, profe. ¿No? Sigamos. Entonces ahí vieron el primer ejercicio. Fácil, ¿no? Pues no tienen las mismas cosas, pero pues si ustedes quieren pueden hacer lo mismo acá. Solo que esta interconexión aquí de pronto lo están haciendo con otro tipo y otra alternativa. De hecho sí se puede hacer, pero las comunicaciones aquí deberían de cambiar un poquito y el formato protocolar. Pero básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Entonces, programar una dirección en un PC, en Linux, en Windows, pues implica esas especificaciones, esas alternativas, ¿no? Que uno pueda validar los mecanismos de asociación. Pero entonces el cuento es que, ¿qué tipo de forma o direccionamiento? Porque es que como no es tan simple. Por ejemplo, en IPv4 el direccionamiento que prácticamente conocemos nosotros es el dinámico y el estático. Pero en IPv4 hay configuración dinámica también, ¿cierto? Así como esta que está acá. De hecho, en IPv6 las cosas cambian un poco porque las configuraciones del direccionamiento acá son variadas y hay más por fortaleza. De entender esto un poco más, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que los servicios dinámicos de IPv4 también se usan en IPv6, como el DHCP. No son iguales. O sea, hay DHCP para versión 4 y DHCP para versión 6. No es lo mismo. ¿Cierto? Entonces, la forma de direccionar acá tiene sus bemoles. No es tan simple. Hay más métodos y hay más respeto por las estructuras. Pero una cosa sí es muy importante, ¿no? Es imprescindible o muy necesario que nosotros estemos trabajando con dispositivos de capa 3 porque ellos son los dispositivos realmente tutelares de las redes para poder aportar la forma en cómo se puede validar la presencia del nuevo protocolo. ¿Sí? Entonces, digamos que tener routers que ya te hablen IPv6, porque digamos que hoy en día, si vos tenés un enrutador y no te habla IPv6, complicado. Yo vengo encontrando que los enrutadores te hablan IPv6 hace como 20 años. No estoy hablando mentiras. Desde más o menos el año 2001, 2002, esto comenzó a surgir. Realmente como es más,
aún más. Habría que comenzar a revisar las versiones técnicas del firmware que se ha montado en los dispositivos actualmente en el mundo y darnos cuenta de dónde data eso. Es que el direccionamiento de IPv6 no es de ahora. Yo estoy viendo el direccionamiento de IPv6. A ver, yo les voy a contar. Yo empecé a estudiar mi carrera en el año 1992 y ya había IPv6. Y ya el problema de IPv6 estaba ya. Es más, de hecho, desde ese momento había puertos USB, yo no sabía para qué eran. ¿Cierto? Cosas como esa. Entonces uno dice, esta vaina, estos huequitos para qué son, y estos numeritos tan raros. A ver, normalmente nosotros teníamos soluciones montadas sobre Linux, pero dispositivos que nos procesaron IPv6 comenzamos a encontrarlos después del año 2000. Pero para 1992 nos dimos cuenta de que realmente había un gran problema y el direccionamiento clásico de IPv4 tuvo que reformarse para poder seguir existiendo. Sigamos. Entonces, esto fue lo que yo precisamente les mostré ahora, en este caso. ¿Sí? Entonces, este comando que precisamente obturamos acá, dentro de estos enrutadores, por acá estaba montado, ve lo que está, es el comando que precisamente activa a nivel de lo que es en este caso los servicios de implementación de lo que son la forma de procesar IPv6 dentro de una máquina de estas, en este caso. Entonces, de hecho, y de forma fundamental, nosotros tenemos que habilitarlo. Si nosotros no habilitamos los servicios, entonces el mecanismo que se llama RA, que se llama Router Advisement, más o menos, o sea, mi inglés es un poquitico allí como complicado, les va, o sea, no va a funcionar, pero entonces él estaría listo, si está activo, de ofrecer posibilidades. Las posibilidades es de hablar de SLAAC solamente, ese es un direccionamiento sin estado, ¿cierto? El SLAAC y DHCP, o sea, él podría dar posibilidades de poder manejar direccionamiento, ¿sí? Entonces, los enrutadores son los únicos dispositivos dentro de una infraestructura de red que son capaces de llegar a diseminar y entender quiénes son los que van a usar el protocolo. No son los switches, mucha gente piensa. No, señor. Ni los computadores mismos lo van a hacer. De hecho, para poder resolverle el direccionamiento a una máquina host, esto tiene que estar determinado, si no, entonces esto, olvídese. De hecho, y de forma fundamental, existen protocolos que tienen que ser activos. Por ejemplo, aquí tienen ustedes de forma directa cómo se resuelve un direccionamiento con la disposición de un servidor en DHCP en versión 6. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Los dispositivos que están allí hacen solicitudes al router y a todos los routers de IPv6. Bueno, necesitamos información de direccionamiento del router, que nos diga quién es. A ver, muéstrese. Entonces, si es bajo la opción 1, entonces de pronto esa información la puede escuchar un servidor de DHCP y el servidor de DHCP llega y les dice, mire, aquí está la información del prefijo, la longitud del prefijo y del gateway. Eso es lo básico que necesitan para navegar. Revisen a ver. Entonces, ¿qué opciones existen? Las opciones que están allí mostradas. De hecho, el SLAAC va a decir, si es solamente ese, soy todo lo que necesitas. Tienes tu prefijo, tienes tu longitud de prefijo y el gateway determinado. Si está la opción 2 y está presente el SLAAC y el DHCP versión 6, bueno, aquí está la información, pero de hecho necesitamos más datos. ¿Qué datos? Mira que ahí no están hablando de la presencia de los DNS. Yo publiqué un DNS. Ahorita en un momentico. Y si está la opción del DHCP versión 6, o sea, ya la disposición es que este no te va a dar los datos. Pero sí tiene que estar presente. Pero el que te va a dar los datos y te los va a proveer es solamente el servicio. Entonces, ¿a quién hay que contestarle todas estas cosas? Si a este hace peticiones y este las escucha, las va a contestar este. ¿Ya? No es más. Entonces, esa situación, si esa situación le queda recargada al servidor de DHCP, entonces el servidor de DHCP va en versión 6, va a contestar de forma similar al servidor que de pronto hiciste para DHCP en versión 4. ¿Qué hace? Él te escucha, él recibe esas peticiones, él trabaja en modo cliente-servidor normalito, e incluye básicamente todos los parámetros, o sea, y remite todos los parámetros necesarios
que son el direccionamiento del gateway predeterminado, las direcciones de los DNS, todo lo necesario para que un bus quede configurado. Entonces, en este caso, pues la disposición es que, a ver, pues tratemos de trabajar con él. Pues este tipo de cosas sí se pueden definir. Más adelante hacemos un ejemplo con eso, obviamente en este caso. El cuento ya acá es revisar un poquito más, más a fondo esto. Dice, por ejemplo, acá, que si estamos determinando una solicitud por ejemplo, acá están solicitando, haciendo una solicitud de router a todos los routers IPv6, donde se requiere la necesidad de tener direccionamiento, pues supuestamente que puede ofrecer. Pues miremos, aquí hay presencia de los servicios avanzados que puede entregar un enrutador. Un enrutador puede ofertar direccionamiento IPv6 sin ser un servidor, pero también puede ofertar direccionamiento de IPv6 siendo un servidor de DHCP. Es que esa es la cosa. Yo puedo montar un servidor de DHCP o acá o acá. Entonces, ya la situación es cómo se supone que esté la condición. Pues yo no puedo tener formas duales. Si yo tengo un servicio de DHCP aquí y otro servicio de DHCP acá, estoy redundando. De hecho, pues confío un poco más en el servicio de DHCP que monta un enrutador que el que monta un servidor. Pero son las alternativas que prácticamente hoy en día se usan. Ahora, lo que pasa es que le estamos recargando más a un equipo de procesamiento de red que a un servidor ese tipo de tareas, como lo estamos mencionando acá, ¿no? En este caso. Hay otros precisos métodos o mecanismos que son para manejar redes, que son los formatos del procesamiento de direcciones tipo EWI 64. Digamos que ese formato EWI o ese proceso EWI parte de una cosa bien importante, y la cosa bien importante es que usa o extrae del formato de la MAC 48 bits y le introduce otros 16 bits para completar 64 para recrear un ID de red. O sea, ya sabemos que hay 48 bits en una máscara, en una dirección tipo MAC. ¿Cuánto le faltan a 48 bits para volverse 64? 16. Métale 16 bits. Entonces, digamos que es sencillo esto, pero obviamente esto implica muchas cosas desde el punto de vista comercial, desde muchos puntos y ángulos, porque uno puede darle utilidad a las direcciones MAC para determinar lo que son los IDs de interfaz. Además de que esto entrega un fácil seguimiento, ¿no? Entonces, digamos que el ID de interfaz, cuando es manejado por el EWI 64, pues tiene un proceso. ¿De qué parte? Parte fundamentalmente de ciertas cosas. La primera cosa es que esto se considera en tres instancias. La primera instancia es que nosotros tenemos el OWI, que es la primera parte del direccionamiento físico que tiene una dirección tipo MAC. Luego le introduce uno el campo FFFE. Y adicionalmente uno usa el identificador de los otros 24 bits y define eso. Entonces, en este caso, ya con eso tendríamos los 64. De forma gráfica es más o menos esto. Yo aquí tengo precisamente, como pueden apreciar, una dirección tipo MAC. Entonces, esta primera parte es el identificador OWI y esta segunda parte es el serial de la tarjeta en el identificador OWI. ¿Dónde debo de meter yo el campo FFFE? Pues en medio de estos dos. Cuando se introduce esto, este bit que está acá cambia. Entonces, es el bit supuestamente UL que me indica que precisamente esto es un proceso EWI 64. ¿Ya? Entonces, siempre que yo me encuentre precisamente una dirección FFFE por ahí metida, eso es que prácticamente ha habido un proceso de direccionamiento de esta clase, tipo EWI 64. Y es fácil de montarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por lo general, siempre las direcciones de enlace local, ustedes se van a encontrar que tienen el mecanismo EWI 64. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Pues esta cosa es importante entenderla y aclararla porque el formato EWI 64 se puede usar de forma elaborada. Es más, de hecho, voy a hacer una comprobación si es factible. Lo que pasa es que esto ya no se determina acá. Miren lo que va a pasar con los simuladores. Voy a sacar aquí en este simulador un computador. ¿Ok?
¿cierto? Voy a sacar aquí una máquina, este computador, que lo voy a conectar de este switch, ¿cierto? Entonces, voy a revisar adentro del portátil cómo direccionarlo con EWI 64. Se supone que ya no se puede. ¿Sí están viendo? Voy a hacer el mismo ejercicio en otro simulador. Perdón, en otra versión del mismo simulador. Para que se den cuenta por qué fue que yo les dije a ustedes que instalaran las dos versiones. Esta es la versión 7.3.0. Presten mucha atención. Bueno, este toca registrarse. Toca hacer un proceso largo, ¿no? Entonces aquí es... Listo. Entonces voy a hacer ese mismo ejercicio. Voy a coger este 2911 y voy a crearle a él una dirección, voy a crearle a él una pequeña red, aquí nomás como para nosotros darnos cuenta. Voy a conectar un portátil a través de un cable cruzado, acá, digamos que con esta gigabit. Listo. Voy a crearle a él precisamente ese ambiente de IPv6. Listo, entonces voy a entrar a la interfaz. ¿Qué va? Interfaz es la gigabit 00. Interface gigabit 00. ¿No? Le digo IPv6 address. Voy a colocar una dirección cualquiera. 2000, dos puntos, A, B, C, A, B, C. Perdón. Me equivoqué yo. Aquí el 1 va acá y esto va acá. Aquí le digo no shoot. Listo, entonces esta es la dirección que yo necesito. ¿Dónde? En el computador. Listo, pero entonces, en este caso, como pueden ver, este computador acá, en este simulador, me da la posibilidad de hacerlo de autoconfiguración. Miren bien la dirección de enlace local aquí. Ya tiene el proceso EWI. ¿Sí notan? Entonces voy a hacerlo por autoconfiguración. Miren muy bien. ¿Cómo les coloco? Entonces yo puedo esto hacerle variaciones al host. Yo ya sé que, bueno, él no tiene DNS, pero bueno, yo lo puedo montar. Yo por acá lo puedo escribir. Supongamos que yo quise escribirle el DNS y le digo otra vez, supongamos que yo conozco el DNS. Supongamos que el DNS es un servidor, digamos que FF, digamos que es este, ¿cierto? Y le vuelvo y le digo, vuelve y se autoconfigure. Ahí está su dirección. Pero acá está. O sea, eso pasa y se puede hacer. Por eso es que es importante tener las dos versiones. ¿Quedó claro? Voy a dejar el ejemplito por acá guardado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O no? No me quieren decir nada ahora, están como No, callados, profe. estoy como aburrido. Que siempre no, siempre está complicadito el tema. No, es complicadito. Sí, claro, bro, pero igual hay que hacerle, es lo que hay. Uy, no, ese término es lo que hay como que me golpea a mí bastante. No, 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 no. Bueno, no diga eso, que aquí mucho Las más. telecomunicaciones es lo que hace parte del ingeniero, ¿sí me entienden? Entonces, No, para no, eso no. nos metimos acá, por complejo que sea. Fresco, ¿quiere? A ver, espérate un momentico. Bran, vos estás grabando, ¿cierto? Sí, profe, ¿lo Bran, pauso? pausalo y espérate, me estoy terminando el cabecito. Entonces ya entendieron el proceso, ¿no? En este caso, jóvenes, ¿ya está grabando, Bran? Sí, profe.
Bueno, listo. Entonces sigamos. Entonces esta es la parte de lo que hemos condicionado nosotros para lo que es en este caso el EWI. Las direcciones dinámicas de enlace local, pues como ya les he explicado a ustedes, se asignan de forma, digamos que automática. Yo diría que esto es lo primero que tiene que estar. Si revisamos en el simulador, estas direcciones siempre están presentes, en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo en el enrutador reviso las interfaces, yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta precisamente de esas estructuras de direcciones. Aunque aquí no las podemos ver. Ojo, ¿no? Porque hay que revisarla en el otro protocolo. Acá está, precisamente. Ven acá, vean. La dirección de enlace local, donde ella ha asumido la especificación del hardware, de identificación del fabricante, y ha hecho un proceso de autoconfiguración de tipo EWI64. Eso que tienen ustedes acá no es otra cosa que la activación de los servicios de multicast que tiene que tener el enrutador. En ese sentido, ¿ya? Eso es básicamente lo que les puedo mencionar desde ese punto de vista. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, al parecer ninguna, ¿no? Entonces, digamos que ya el cuento es cómo se trabaja con la dirección de link local. O sea, ya vamos a explicar básicamente es por qué a nosotros se nos aparece a esta F80 el resto de cosas. Es porque sencillamente el proceso que determina esto y lo finaliza se llama EWI64 y lee el hardware. Ella se asigna de forma dinámica en este caso. Y yo lo puedo hacer también desde ese punto. Las podemos escribir, de hecho. De hecho, yo puedo también escribir las direcciones de las interfaces de los enrutadores, pues como yo quiera. ¿Y cómo es de esa manera? De esta forma. Yo la defino como link local. En ese tipo de dispositivo, ¿no? Porque en otros sí ya no es factible. Es a partir del iOS que supuestamente el sistema operativo que se puede hacer este tipo de situaciones. De hecho, las configuradas estáticamente, pues no van a molestar a otros dispositivos. Lo que pasa es que si usted en una misma red coloca estáticamente la misma dirección, ahí sí es problema. Pero entonces eso no es porque el protocolo no sirva, sino porque el que está MFT es uno, en este caso. Ahora, digamos que la situación involucra que nosotros en este caso hagamos conceptos de verificación. Las verificaciones ya no son para normalmente IP. Cuando uno le dice IP a algo, pero ¿IP qué? IPv4. Ah, no, entonces en eso no es que estoy trabajando, es IPv6. De hecho, vamos a encontrarnos también con la dualidad de que cada interfaz se le va a programar realmente un par de direcciones. Se les programa intrínsecamente la dirección de enlace local y la dirección IP que usted ponga. Eso va a estar en este caso. ¿Ya? ¿Cómo se notan estas situaciones? Por ejemplo, es más, de hecho, la verificación de la base de datos de conocimiento de una máquina de estas. Por ejemplo, si yo le digo show IP route, aquí estoy revisando la tabla de enrutamiento en IPv4. ¿Qué tiene eso? Nada. En absoluto, pero nada. Pero si yo le digo show IPv6 route, aquí ya me está diciendo qué es lo que yo tengo instalado. O sea, yo tengo cuántas interfaces. Tengo directamente conectadas 3 redes con sus respectivos prefijos. ¿Está claro? Y los hosts en los cuales ellas están conectados. Por ejemplo, en todos, pues yo puse el 1, ¿no? Este tiene el 1 en la C, el 1 en la D y el 1 en la E. ¿Ya? ¿Está claro? Eso es lo que nos está diciendo esto acá.
en este caso. ¿Ya? Entonces, bueno, ya yo les había mostrado a ustedes el cuento de las direcciones de multicast asignadas. De hecho, ¿cómo las podemos revisar? Acá les acabé de mostrar, ¿no? Esas son estas. Esos son los, si estos, yo diría que si estas cosas no están presentes, agárrense de los cabellos. Porque si IPv6 no tiene multicast activo, entonces vamos a hacer una prueba. Voy a meterme aquí. Y voy a decirle no IPv6 unicast routing. Voy a salvar esto. Voy a salir. Le voy a volver a mostrar el cuento de la interfaz. ¿Qué pasó con los servicios? Casi no tiene servicios. O sea, en este momentico esto no sirve. Pero si yo le digo acá, de nuevo, activo los servicios de nuevo. O sea, los servicios en su totalidad, porque es que no es o este y miremos a ver qué pasa. No son todos. Entonces acá yo le digo de nuevo, en este caso, miren bien, importantísimos. Ahí están todos. Entonces, digamos que esa situación involucra que nosotros tengamos muy claro qué tipos de cosas estamos trabajando. De hecho, nosotros en IPv6 tenemos direcciones de multicast, ¿sí? Las direcciones de multicast en la parte de especificación de servicios del direccionamiento IPv6 son importantísimas. En IPv6 de multicast tenemos direcciones multicast asignadas y las de nodo solicitado. Por ejemplo, estas precisamente son las que estamos revisando. Estas son las direcciones que nosotros quitamos y colocamos cuando bajamos o subimos los servicios. Esto es lo que está pasando precisamente. Y fue lo que acabo de mostrar. Son grupos de direcciones que hablan precisamente del formato de trabajo que tiene que tener un mecanismo de red para que funcione. Por ejemplo, yo decía que el multicast era un broadcast inteligente. Realmente le dijeron a multicast, mire, es que usted va a hacer broadcast, pero quede callado, pero siga diciendo que usted llama multicast. Y eso es lo que está pasando. Eso es precisamente eso. Entonces, no es que el broadcast se salió, sino que el broadcast lo hicieron más eficiente y le dieron otro nombre. Entonces se han articulado cosas para que funcionen mucho mejor con la estructura del mecanismo de IPv6. En ese caso, digamos que las direcciones de multicast asignadas involucran que de pronto uno le pueda hacer envíos de datos a ciertos grupos de host, como las que estamos, por ejemplo, las que estamos revisando acá. Ese enrutador le advierte a los dispositivos de esa LAN en esa dirección ciertos eventos, en este caso. ¿Ya? Bueno. Las de nodo solicitado son similares a las direcciones de multicast, en este caso de todos los nodos, sino que ellos tienen una disposición, sino que estas coinciden solo con los últimos 24 bits de la dirección de IPv6 de unicast global de un dispositivo. Entonces las de nodo solicitado se van a crear realmente de forma automática cuando se asignen, por ejemplo, direcciones de unicast global o de unicast link local, otro tipo de dirección así. De hecho, se crean de forma importante considerando un formato especial. O sea, uno las puede considerar, en este caso, de este tamaño. Entonces uno puede decir, bueno, esto es una dirección de nodo solicitado. Por el hecho de tener esta estructura. Aquí podemos ver nosotros que aquí están, desde ese punto de vista, prácticamente la dirección completa. No, o sea, no es una dirección que esté ubicada realmente de forma específica con un prefijo de 64. Tiene un prefijo 104. Por ejemplo, ¿ya? De hecho, esa dirección consta de dos partes. Esa dirección tiene, por ejemplo, los primeros 104 bits que están mencionando acá, están especificados dentro del prefijo para la red. Pongan pues cuidado. Eso es lo que nos está diciendo nosotros. O sea, quiere decir que de ahí en adelante nos quedan 24 bits que tienen que coincidir con otra cosa. Los bits menos significativos, que son los otros 24, que están presentes de la mitad de un esteto, del esteto prior al final y el final, en este caso, ¿sí? Son copiados de exactamente la dirección que supuestamente tenga en cuenta el dispositivo, ya sea direccionamiento asociado o direccionamiento link local. Entonces, esto tiene de particular eso. O sea, en otras palabras, para poder darnos cuenta de esto, toca revisar la estructura de la dirección.
y darnos cuenta de que pertenece a una de nuevo solicitado. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, ahorita miremos en este caso otro aspecto que está asociado en el protocolo IP, que son las verificaciones de conectividades en ambos formatos protocolares, tanto a nivel de IPv4 como a nivel de IPv6. Entonces, de hecho, podemos darnos cuenta nosotros, en este caso, que el protocolo que se va a encargar de esta situación en ambas estructuras protocolares es el señor ICMP. Si me preguntan ustedes qué es ICMP, yo diría que es el mejor aliado que tiene IP en la capa 3. Es como su gregario, es como su protocolo de fortalezas, su protocolo amigo, su protocolo guardaespaldas, porque de hecho IP no hace nada realmente en cuanto a lo que es movimiento de información de conectividad. ICMP sí. ICMP sí lo hace tanto a nivel de IPv4 como a nivel de IPv6. Y sus versiones son muy diferentes entre sí, no son iguales. Lo que hace ICMP es, ¿ICMP qué es? Por sus siglas es el protocolo de control de mensajes de Internet. Pero ¿qué hace realmente ICMP? ICMP es un protocolo que revisa que los dispositivos realmente se estén activos. O sea, en otras palabras, ese protocolo confirma que esté alguien alerta, esté activo. Confirmaciones de host. Él determina a dónde puede ir y de pronto él dice, vea, por ahora no se metan, destino inaccesible, servicio inaccesible. Él marca normalmente tiempos superados cuando de pronto el envío de paquetes marcan ciertos retardos y marcan redireccionamientos de ruta. Entonces, en ese caso, por eso menciono, la suite de TCP/IP busca precisamente complementar todo lo que hace IP. Entonces, el que realmente se va a encargar de todo este manejo de todas estas cosas es ICMP. O sea, nosotros deberíamos dedicarle capítulos enteros, horas enteras a entender cómo funciona ese ICMP, porque la persona que realmente sepa detallar cómo funciona una red funcionalmente tiene que entender cómo funciona ese protocolo. Ahí les dejo esa pelota a todos, porque si yo necesito saber cómo interacciona algo en una red, ICMP es el que me lo resuelve. No es IP, no es TCP, no, ICMP es el que llega y me dice y me alerta de los estados de conectividad, me trae mensajes. Y sobre la base de las respuestas que yo puedo obturar en él, puedo obtener estados de información. En ese sentido. Entonces, por ejemplo, en IPv6, ICMP mete nuevas características. Por ejemplo, uno de estos es el protocolo Network Discovery. El Network Discovery Protocol. ¿Ya? Ese es un protocolo que básicamente maneja mensajes de solicitud de advertencias con los vecinos. Importantísimo, porque es que eso hace que supuestamente haya mancomunidad de trabajo a nivel del protocolo IPv6. Entonces, él maneja mensajes de anuncio, de solicitud de vecino, de solicitud de router, de anuncio de vecino. Además de eso, pues, él sabe controlar estas interacciones. Por ejemplo, los mensajes de solicitud y anuncio de router se envían entre host y routers. Host y routers. Los mensajes de solicitud de router solicitation, se envían como mensaje IPv6 multicast de todos los routers. Y los mensajes de anuncio de router, o los router advertisement, son los mensajes que envían los routers para proporcionar información de direccionamiento cuando se les solicita. Entonces, esta cosa básicamente pues involucra de que, hombre, yo quiero estudiar ICMP en versión 6. Un momentico, primero estudio cómo funciona ICMP en versión 4. Entienda su filosofía y extrapole las cosas. Y mire a ver cómo ajusta todas las condiciones. Ese es el proceso. Por ejemplo, aquí tenemos para la muestra un botón. Dicen allí que están diciendo, hay una solicitud de información de direccionamiento de router. Probablemente quien la esté haciendo, SPC, porque el servidor no creo. Digamos que en este momento la situación implica para que el router, el computador la haga. Entonces, ¿qué responde el dispositivo? Yo soy todo lo que necesitas. Les cuenta, mira, yo tengo prefijo, longitud de prefijo, gateway predeterminado, o tengo la posibilidad de darte más datos, entre los que ya te mencioné, te puedo dar hasta el DNS y te puedo indicar hasta de pronto la presencia de un servidor de DHCP.
O sencillamente no te puedo ayudar. Busca un servidor de HCP, mira a ver qué hace. Porque eso sí se puede encargar. Esa última instancia sucede cuando el servicio de direccionamiento no lo aporta el enrutador, lo aporta una máquina una máquina de 7 capas, un host. Y un host en este caso con arquitectura lógica de servidor, pero de servidor de direccionamiento. Un servidor de direccionamiento es una aplicación que se llama DHCP. Entonces, en este caso, ese tipo de cosas básicamente van a estar en ese sentido, digamos que interactuando. De hecho, ICMP, dentro de sus mensajes de solicitud de anuncio de vecino, tiene otros 2 tipos de mensajes. Uno de ellos se llama el de solicitud de vecino y el del anuncio del vecino. ¿Para qué se usa eso? Pongan cuidado. Resulta que si yo tengo que resolver direcciones, entonces utilizo un envío de mensajes hacia una red LAN, en donde yo tengo presente qué dirección IPv6 hay, en este caso, pero obviamente no conozco las direcciones físicas. Ese trabajo es el que hace el protocolo. Hay un protocolo en IPv4, me imagino que ya todos debemos de saber cómo funciona esto, en este caso. Este es para ubicar dispositivos, ese es el protocolo ARP. ¿Ya? Esa es una funcionalidad muy similar a esa. Hay otro que se llama DAD, como papá. Pero DAD quiere decir detección de direcciones duplicadas. ¿Para qué se usa? Pues para determinar y asegurarse de que lo que se está haciendo es correcto. O sea, si yo estoy entregando direccionamiento en IPv6, no puedo decirle a nadie específicamente, mire, es que yo me encontré una dirección duplicada, entonces, ¿qué hago? Entonces, para evitar estos problemas, ese protocolo se activa rápidamente, en este caso, desde ese punto de vista, y entregamos específicamente la situación con la cual, en ese sentido, pues, se aporta una dirección. ¿Listo? Bueno, esta otra situación, ya esta situación es práctica. Entonces, por ejemplo, aquí el dispositivo se supone que ha hecho, en este caso, ese trabajo, y se supone que él, en este caso, tiene las direcciones necesarias. Dice, por ejemplo, bueno, él está aquí advirtiendo que él necesita la dirección MAC de un dispositivo que supuestamente, en este caso, dice, necesito la dirección MAC de Ethernet del dispositivo que tiene esta dirección de Unicast. O sea, ¿qué es lo que están haciendo en la red? Se están ubicando los dispositivos. Normalmente, la tabla de direccionamiento física, en este caso una tabla tipo MAC, debe estar dispuesta en dispositivos orientados a ese trabajo. De hecho, los switches hacen eso. Tienen tablas de direccionamiento MAC que relacionan direccionamiento de IP en las versiones que sean contra las direcciones tipo físicas y ubican dispositivos. De hecho, esta situación también es advertible por los enrutadores. ¿Para qué? Para mejorar, en ese caso, los niveles de respuesta que hoy en día tienen las cosas. Y para acelerar, no solamente para acelerar los niveles de respuesta, sino para ubicar recursos. ¿Ya? Bueno, estas son otras cosas importantes. Esta es la PIN para prueba del stack local. No tiene nada que ver con lo anterior. Esto ya es como salirse un poco del esquema de IPv6. Pero entonces, en este caso, yo voy a hacer la aclaración. Cuando yo quiero darme cuenta de que mi máquina tiene el stack de TCP/IP y sirve para trabajar en red, no necesariamente la máquina tiene que tener interfaces asociadas para conectarse en red. Eso sería lo último. La interfaz es el mecanismo de salida de los datos, pero para poder yo trabajar en eso, yo tengo que tener dispuesto el stack de TCP/IP. Si yo le hago un ping a la 127.0.0.1 y me contesta es porque la máquina sirve. Si no me contesta, entonces porque esa máquina que usted tiene se llama máquina de escribir. No sirve para otra cosa. Porque ¿para qué sirve? Para trabajar en redes, pues no sirve, en este caso. ¿Ya? Entonces, ahora, los niveles de conectividad sí se prueban, en este caso, pues ya revisando un poco más la infraestructura de redes. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo me vengo aquí a esta topología y quiero saber si hay conectividad de este dispositivo a este dispositivo, entonces, ¿a qué dirección tengo que ir a buscar? Entonces, estamos trabajando en un protocolo, ¿no? Entonces, voy a colocarlo en modo simulación. Voy a trabajar precisamente con los protocolos que me interesa considerar dentro de esto. Como no es IPv4, busco los de IPv6 y selecciono lo que necesito probar. Voy a mandarle, por ejemplo, a nivel de esta situación, un ping, que no lo puedo hacer por carticas, lo tengo que hacer por acá. Ping
¿A qué dirección? A esta que tiene este dispositivo, que es la 2000 ABC, esta interfaz. Gigabit 0. La gigabit 0 es ABD 2.2.1. Entonces es 2000, 2 puntos A, 2 puntos B, 2 puntos D, 2 puntos, 2 puntos 1. Entonces, revisemos en un momentico esta situación. Entonces aquí le voy a dar un avance de envío de mensajes. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy verificando conectividad. Es esto mismo que estoy haciendo acá. Yo estoy comprobando que este dispositivo llegue aquí. Esta es la dirección precisamente del host. Esta es la dirección del gateway. O sea, esto está en IPv4. Yo lo estoy probando en IPv6 de una vez. En este caso. ¿Qué sucede acá? Supuestamente esto es una dirección esto es una prueba de ida y vuelta. Una cosa es que ello haya venido hasta acá y otra cosa es que esto se devuelva. Si el paquete va pero no se devuelve, la prueba es fallida. Pero eso no va a pasar acá, ¿no? Bueno, ese pin nosotros no lo hicimos allá, ¿no? Vamos a volverlo a hacer. Dijo, bueno, lo que pasa es que miren lo que yo metí acá, ¿no? Entonces, el bruto... Ese es otro paquete. Ese paquete no va a ir hasta acá. ¿Sabe qué fue lo que hizo en este momento? Él, como no entendió esto, fue y le dijo al DNS, veo, ¿sabes quién es este? El DNS, ¿qué le dijo? Ni idea. Entonces, ¿qué pasó? No lo tradujo. Él pensó que había que traducir esa palabra. Porque esto para él, esta prueba para él, ¿qué se hizo? ¿Qué la hice yo? Esto para él es una palabra. Esto es una dirección. Pequeña cosa, ¿no? Entonces aquí él básicamente sí va a donde le dijimos. De aquí sí se devuelve. Y él contesta. ¿Dónde va a mostrar eso? Pues acá. ¿Cuántas veces lo va a hacer? 4 veces, ¿no? 4 ecos. Creo que ya acabó. Sí, ya está. Listo. Esa es la conectividad que nosotros estamos mostrando acá, precisamente. Entonces, ahorita, pues obviamente, en este caso, las pruebas de conectividad tienen que ser determinando, pues, en ese sentido, los dispositivos. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 redes LAN. Yo puedo comprobar la presencia de un dispositivo con respecto a la otra. Yo puedo hacer, por ejemplo, yo puedo determinar que yo le puedo hacer un pin a esta máquina. Esta máquina tiene esta dirección, ¿cierto? Entonces yo aquí le digo, desde acá, bueno, hagámoslo al revés. Yo le voy a hacer un pin a esta máquina. Le voy a dirigir el pin hacia acá. Entonces, aquí lo voy a determinar. Perdón, es por acá. Voy a decirle ping a esa máquina que está allá. Entonces aquí va a salir precisamente la prueba de conectividad. ¿Ya? Probablemente ya haya terminado. Falta un eco. El último. Listo. ¿Ya? Eso es entre las redes. En este caso. Esto ya es otra cosa, ¿no? Eso es la traza de rutas. Pero eso normalmente, pues les voy a decir la realidad. Eso es para darnos cuenta de por dónde pasa un paquete de información de un lado a otro. Por ejemplo, esto funciona cuando yo tengo, primero que todo, habilitados los servicios. Normalmente esos servicios son deshabilitados. A veces uno se pone a hacer un trace route en Windows
o en, en un enrutador, pero pues eso va a depender de los servicios de red que estén habilitados. Normalmente los servicios de red no permiten que este tipo de información uno la recopile. En este caso. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Steven, Profe. pare. Probar que hay conectividad a nivel de la LAN. O sea, perdón, interLAN. Porque esto, para que ustedes se den cuenta, esto es una interfaz y una red LAN. Y aquí tengo otra red LAN diferente de esa. De hecho, esta es otra red. ¿Cuántas redes hay aquí conectadas? 3. Entonces yo quiero probar que de aquí a acá hay conectividad. Ahora, ¿por qué hay conectividad? Porque esta maquinita que está aquí resuelve el problema. Porque las tiene directamente conectadas. En este instante, ese proceso es lo que estamos en este momentico dándole, haciéndole, ustedes lo están digiriendo. Hay que digerir esa parte. Primero, yo resuelvo problemas cuando tenemos conectados las cosas a nivel del mismo enrutador, pero si no es a nivel del mismo enrutador, no, olvídate. Entonces acá, resulta y acontece, en este caso, que yo le quiero hacer un ping, en ese sentido, a esa dirección que está. Entonces le voy a decir, vamos a enviarle una dirección, ¿cierto? En este caso. Perdón, una solicitud de petición de conectividad. Entonces, este señor que está aquí, me la está resolviendo. ¿Quién me resuelve eso? O sea, yo en la dirección, obviamente aquí mando el paquete y acá sencillamente, ¿qué me dice este? Bueno, mira, lo que pasa es que yo sí conozco ese dispositivo, pero está pegado de otra interfaz mía. Él lo remitió, ya llegó el paquete acá. ¿Este paquete qué pasa? Pues si ustedes de pronto le dan un clic sobre la cartica, se dan cuenta de que esto es una PDU que entra y que sale. Estos son los datos de la parte de entrada. Esta es la dirección fuente. Este es el encabezado de IPv6. Mírenlo aquí. Esta es la dirección fuente. En este caso, esta es la dirección destino. Dense cuenta, estamos usando el protocolo de prueba de ping que se soporta en ICMP. Mírenlo acá. La PDU saliente dice exactamente lo mismo. Lo que pasa es que una cosa es el modo, una cosa es lo que llegó y otra cosa es lo que él va a contestar. Esto fue lo que él recibió el host y esto es lo que él va a contestar. Entonces probablemente aquí el papel se cambia. La dirección fuente es él. Ahorita la dirección destino es el otro. Miren bien las cosas, ¿no? Esta está acá de fuente, esta está acá de destino. Ya estamos considerando esa parte. Entonces, ¿cuántas veces va a pasar ese paquete? 4 veces. Vamos a darnos cuenta que eso son 4 veces. Aquí va la primera. Y voy a mostrar. Ese fue el primer eco. La primera petición. Vamos a continuar con las siguientes. Aquí va la segunda. Es una segunda completa. Deben haber 2 completas. Y va a arrancar la tercera. Esa es la tercera completa. Deben haber 3. Y falta la última. Porque son 4. 4 paquetes que se mandan. Ahí está la traza completa. Es como de pronto, si yo quisiera hacer también en ese sentido, voy a mostrarles, voy a hacer un ping desde el enrutador. Ping. Voy a hacer un ping a esa dirección. Desde el enrutador también se puede hacer. Lo que pasa es que el enrutador contesta de forma diferente, ¿no? Ah, perdón. Voy a hacerle un ping a esta dirección. Entonces, miren muy bien. El enrutador está haciendo ping. ¿Cuántas veces va a ir ese paquete? Ahí va el primero. Primer eco. Mírenlo bien. Primer eco, ¿no? Vamos para el segundo eco. Lo acá. Tercer eco.
Y vamos a revisar si ya saca el cuarto eco. De lo que está. Dice que timeout, no, él tuvo que haber contestado el ping. Ya lo respondió. De hecho, así respondería un enrutador. Yo me digo que esto se... Ah, mire. Se me estaba bloqueando. Pero esa es la idea, ¿no? En este caso. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Ya? Pues eso es lo que tienen que entender ustedes, ¿no? Lo que pasa es que, vuelvo y les repito, para poder entender cómo funciona una red, yo les diría a ustedes que tengan mucho cuidado con un protocolo que se llama ICMP. Si no estudiamos ICMP, lo que pasa es que lastimosamente nosotros no tenemos tiempo de dedicarnos a estudiar solo ICMP, pero sería excelente que entendiéramos cómo funciona ese protocolo. Y no solamente eso, porque es que resulta que hoy en día las redes son de sensores, tienen un poco de cosas en las cuales uno tiene que pensar. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Esto se bloqueó. Bueno, entonces dejamos hasta ahí, ¿no?